Karen, Aníbal Gutiérrez, buenos días. Buenos días, Arturo. Dam, Leonardo, Aníbal, buenos días, bien. El 1 de mayo ya no es lo que era, Arturo. No, ya no es lo que era, ya no es lo que era, y es un tema importante, ¿no? El tema del trabajo, que tiene varias dimensiones, ¿no? Primero que nada la económica, ¿no? Tenemos que trabajar para poder producir los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, y al trabajar cooperamos con otros. Por ejemplo, nosotros aquí estamos cooperando para hacer esto cero, pero también competimos con otros. Nosotros estamos compitiendo con otras cadenas de televisión, y está también muy importante, Leonardo, lo que yo llamo la fase personal del trabajo, la dimensión personal del trabajo, ¿no? Que tendría que responder a la vocación de cada quien, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay mejor terapia que el trabajo, que es una realidad multidimensional, no nada más es la económica, ¿no? Y por eso a mí nunca me gusta hablar del trabajo como la chamba, ¿no? Ya me voy a chambear, vamos a la chamba, como que es medio innoble el término, ¿no? Me parece, ¿no? El trabajo tiene muchas dimensiones, desde la dimensión económica hasta esa dimensión personal, a través de la cual, bueno, pues de alguna manera nosotros deberíamos de materializar o hacer realidad nuestra vocación, ¿no? Los sindicatos en vías de extinción. Ahora de pronto leo notas que los de Uber y los de todas estas empresas, ¿cómo se llaman los cafés estos que tanto le gustan ahora al mundo, que te venden cafés, cubetas de medio litro, que también se quieren efectivamente crear un sindicato? Pero todo el mundo lo ve como un asunto del siglo XX, ¿no? ¿Están en vías de extinción los sindicatos? Pues mira, hay que ver que hay un tránsito muy importante en la vida sindical, desde este tránsito de la producción industrial como eje, y precisamente de ahí el mundo de trabajo de la producción industrial es el que te permite el surgimiento de estos sindicatos. Venimos de esa vieja historia de la Primera Internacional y demás, pero que llevó en el siglo XX sobre todo a conformar aquellos viejos sindicatos nacionales de industria. Pero la tecnología, las nuevas actividades económicas, el que la concentración, la generación de riqueza se concentra en otras actividades ahora, que supera precisamente la producción industrial, ha llevado precisamente a que se diluya toda la fuerza sindical que conocimos originalmente, y que hoy prácticamente tú tienes, por ejemplo, en electricidad eran importantes los grandes sindicatos que controlaban eso. Hoy vemos que con energías limpias, con menor inversión, con plantas propias puede funcionar una industria, una planta, una empresa. Entonces, toda esta evolución económica en trabajo, y el exactamente se ha desplazado y se ha desplazado esto, y el sector terciario, que es el que crece, es más atomizado, con distintos tipos de profesiones, de calificaciones y demás, y ha hecho que se diluya ese peso que se tenía en términos de la vieja vida sindical y lo que representaban las organizaciones sociales alrededor del trabajo, como son los sindicatos. Es más incierto, Arturo, el trabajo, es más variable, tienes más ocasiones u oportunidades de cambiar de trabajo en tu vida, porque la tecnología y la producción ha cambiado, ¿no? Antes nacías y morías minero, nacías y morías agricultor. Ahora una persona puede tener 4 o 5 distintos empleos en su vida. Y a los 40 años, mira, yo siempre cuento la historia de mi padre. Mi padre empezó trabajando muy joven como auxiliar de contador en una compañía de seguros y se jubiló siendo el director general. Toda su vida laboral prácticamente en la misma compañía. Que encuentres hoy en día algo así, pues simple y sencillamente ya no se da, ¿no? Y mira, tu pregunta de si van a desaparecer los sindicatos, pues la respuesta es no lo sé. ¿Deberían desaparecer? Yo creo que no, Leonardo, sobre todo si son sindicatos que se dedican a defender los derechos de los trabajadores. Y aquí tendríamos que distinguir entre lo que es un derecho del trabajador y lo que son los intereses de los trabajadores, y no digamos ya los intereses de quienes están liderando esos sindicatos, lo cual ya de alguna manera viene a desvirtuar la labor sindical, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber sindicatos siempre y cuando realmente defiendan los derechos, que realmente sean derechos de los trabajadores y no los intereses. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre derechos e intereses? Pues tenemos que armar una mesa para discutirlo. Y probablemente además del cambio tecnológico y el cambio también del modo de producción, la internacionalización cambió radicalmente las cosas, ¿no? Cuando las grandes compañías norteamericanas de una tecnología de vanguardia, los chips, dicen, oiga, si yo puedo producir en Hong Kong y pagarle 20 veces menos a un ingeniero chino, y China me garantiza, bueno, en esa época todavía Hong Kong no era China, pero me garantiza una disciplina que no va a haber, en este caso, sindicatos ni cosas de ese tipo, ¿por qué no voy a ir a producir ahí? Y lo que hacen las grandes compañías es ir moviendo su producción a países. China se convierte en el taller del mundo porque te dice, aquí somos el paraíso comunista, el mundo de los trabajadores, aquí no hay huelgas, ni hay sindicatos, ni nada, el paraíso del capitalismo, ¿no? Y lo que hizo fue
desequilibrar brutalmente eso a llegar a extremos como los que hoy se viven en Francia, ¿no? Donde tienes un movimiento que intenta defender una posición difícilmente comprensible en un mundo como el de hoy, se ve decimonónica, ¿no? La fuerza que exhiben en las calles. Por cierto, a ver si podemos tener ya imágenes de lo que está ocurriendo en Francia en este 1 de mayo, pero esta defensa de un modo de trabajo, ahí están disturbios el día 1 de mayo, la confrontación entre la calle y el gobierno. Aníbal. Sí, efectivamente, hay una serie de elementos vinculados precisamente al tema de derechos. Hoy prácticamente lo que detona estos disturbios en Francia es esa reducción, ese incremento en la edad para jubilar que te lleva precisamente a una lectura, estoy perdiendo mis derechos, aquellos que siempre defendías como un derecho al trabajo. Pero hoy también esa visión de derechos ha cambiado, no nada más ha sido esto que mencionabas alrededor de la tecnología, sino también hoy estamos en un esquema donde lo que se promueven son los derechos humanos y dentro de estos está el derecho al trabajo, el derecho a un salario y el trabajo además, como dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, debe ser un trabajo digno, ¿no? Con todo lo que esto implica en términos de que puedas tener un trabajo que te permita desarrollarte individualmente, profesionalmente y demás. Y a esto se han sumado, en esta idea que hablábamos de distintas dispersiones de actividades, pues hoy se está discutiendo el tema de cuidados o otras actividades que no pueden considerarse... Cuidados de adultos mayores. Cuidados de adultos mayores, pero también, como decía nuestro amigo... Te pongo ese ejemplo. Sí. ¿Cómo vas a sindicalizar a la señora que cuida a tu abuela? ¿O se va a sindicalizar con otras? Es decir... La abuela de Aníbal da más lata que la abuela de Leonardo Curcio. Sí, y entonces la abuela que se sindicaliza, ¿a quién le va a exigir el cumplimiento de sus derechos? A su propia hija, porque pues, es la abuela que está cuidando a los hijos de la hija. Difícil, en fin, ¿no? Es muy difícil. Pero a ver, ¿yo dónde me quejo si no tengo un trabajo digno? Todo esto que dijiste. O sea, se vuelve poco retórica más que propiamente un derecho exigible. ¿Cómo resolver Efectivamente. ese, digamos, y hoy lo que sigue siendo el eje del derecho es cuando tú te contratas en cualquier lado y tienes una relación de trabajo donde prestas tu servicio precisamente a un patrón, en el esquema que sea público, privado, servicios en cualquier sector, y ahí es donde se resuelve esto. Sin embargo, ahí precisamente la diversificación o el hecho incluso de que ahora puedes trabajar a distancia o el outsourcing y todo ese tipo de esquemas ha hecho que esto se diluya, esa vida sindical, porque esa vida sindical también te exigía, con todo y la concentración de poderes, asambleas, reuniones y discusiones precisamente de los involucrados, y hoy están totalmente dispersos, apáticos o tienen un contrato individual y ya no se meten tanto en esta vida colectiva de la vida laboral, ¿no? Ahora mira, Leonardo, el derecho al trabajo se puede entender de dos maneras. Una, mi derecho al trabajo supone tu obligación de darme trabajo y bien remunerado, entonces yo me quedo aquí sentado hasta que tú vengas por mí y llevarme a trabajar. La otra es, el derecho al trabajo es el derecho que tengo a que nadie me impida buscar trabajo, realizar un trabajo, con lo cual tengo yo que salir a buscar el trabajo. ¿Cómo debe entenderse correctamente el derecho al trabajo? Muchas veces se entiende como lo primero. Mi derecho al trabajo es la obligación de alguien más de darme trabajo y además bien remunerado. Habrá que ver si esa es la manera correcta de entenderlo. Yo creo que no. Ahora, mira, una cosa muy interesante, lo que decías tú de que el sindicalismo, que era el principal actor el 1 de mayo. ¿Quién es hoy en México la figura equivalente a lo que en su momento fue, por ejemplo, Fidel Velázquez? Ya sabes quién. Oye, ahora es el gran legislador, el gran sindicalista y... Pero, el amigo de todos los niños también. Oye, sí hay una centralización, pero no hay tal cosa. Ha cambiado mucho el mundo del trabajo. Pero yo digo que a veces se discute esto como en un taller de literatura, ¿no? Derecho al trabajo. Yo le echo un vistazo a lo que ustedes me han enseñado, el censo de las unidades económicas en este país. Y te das cuenta que la inmensa mayoría son changarros. Entonces tú vas a decir, a ver, a la tienda de doña Lupita le vamos a exigir que aquel que tiene empleado le dé jornada, porque ahora la iban a reducir también la jornada de 40 horas o 38, ya no me acuerdo cuánto. Entonces, tú dices, bueno, a ver, la señora dirá, yo tengo que abrir sábados, domingos para competir. O sea, estamos hablando de un mundo en el cual idealmente hay unidades económicas que trabajan de 9 a 5 y que cierran el viernes y que en este caso, trabajadores descansan. Pero la realidad de los censos económicos mexicanos es
que vivimos en pues, una changarrización brutal. La inmensa mayoría se emplea ahí. 2, la inmensa mayoría de los que llegan a trabajar tienen la paradoja del talento. Es decir, tú dices, yo te voy a pagar más si demuestras una mayor capacitación o una mayor capacidad de dominar zonas de incertidumbres. Pero resulta que el 70% de los chicos de primaria nos van saliendo con la incapacidad de leer un párrafo y explicártelo. Entonces, tú tienes esa paradoja del talento. Es, aunque yo quisiera ir subiendo sueldos, los desempeños, que es un viejo problema beberiano, tú le puedes pagar más, decía él, a una campesina polaca y no por eso va a ser más eficaz en hacer trabajos más complejos. O sea, tienes también esa paradoja del mundo de la educación y de la formación del empleo, Aníbal. Sí, aquí lo que tienes es, uno, tu estructura económica, cómo está conformada, como decías, con estos microempresas, changarros, y que son familiares. Y por otro lado, a quién puedes contratar y qué tipo de actividad desarrollas. En la medida que esta estructura productiva no te exija gente más preparada, pues no puedes tampoco presionar al sector educativo para que por su cuenta prepare a estas personas. Hoy lo que tienes es un sistema educativo en decadencia, y más con las últimas reformas que se han dado, sobre todo en básica, en donde prácticamente no estás adquiriendo ni conocimientos ni habilidades, pero sobre todo, sabes, como tú decías, de lectura y comprensión, capacidad de abstracción la estás perdiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes la mitad de la gente que hoy sale a trabajar está ubicada precisamente en estos microchangarros, negocios familiares. Y casi por debajo de 2 salarios mínimos. Casi el 70% de los mexicanos que, bueno, hoy no, mañana salen a trabajar, ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. Claro. Y la mayor parte está en la informalidad. No tienes ahí capacidad de generar mayor valor, actividades con mayor riqueza. ¿Quién se hace cargo de la formación de toda esta gente, Arturo? Mira, pues, o sea, el Estado, en buena medida, las empresas elevando en buena medida el Estado, ¿no? Luego las escuelas privadas. Pero mira, ¿cuál debe de ser la relación entre el mundo de la educación y el mundo laboral? Tú imagínate en el típico muchacho mexicano que sale de la prepa y pregúntanos a ver, ¿qué sabe hacer? Si ahorita este muchacho tuviera que trabajar, tiene el capital humano, que son conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar un trabajo de manera mínimamente productiva que le permita de entrada aspirar a un salario, ¿sí?, que le permita satisfacer sus necesidades. ¿Los muchachos salen de la prepa así? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, es increíble, Leonardo, porque te pasaste 12 años, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, estudiando, y sales sin saber hacer algo. A lo mejor sabes mucha historia, mucha geografía, pero sin saber hacer algo. Entonces yo creo que hay que replantear todo el sistema educativo mexicano y decir, a ver, una parte fundamental de la educación tiene que ser la formación de capital humano, que son conocimientos, habilidades y actitudes para el trabajo. Y te decía, no, porque es derecho. Yo tengo derecho a ser bachiller. Entonces, ¿qué pasa con el reprobado? Que páselo porque tienen derecho a ser bachiller. Pues acaban en tribunales. Oigan, rápidamente a lo que ocurrió en estos días y el impacto económico que puede tener. Hay muchas de las leyes que se aprobaron en el Senado que tienen un contenido económico. Yo desde Roque Villanueva, Aníbal, no recuerdo un acto de mayor sometimiento del legislativo, decir, a ver, ¿me vas a aprobar la subida del IVA? ¿Te acuerdas de la famosa Roque Señal? Es del siglo pasado. Así decirle al Congreso, usted se me borra y me aprueba ley minera y un montón de leyes que tienen mucho impacto económico, Aníbal. Pero no solamente eso, sino saltándose todas las reglas, formalidades y demás que antes más o menos se cuidaban, pero hoy vemos que fue avasallar totalmente a todo un poder y dejarnos prácticamente con un poder ejecutivo y que está también en el ring con el otro poder que queda más o menos vivo, que es el poder judicial. Yo lo que estoy viendo es que efectivamente fue una humillación total a diputados, a senadores, un sometimiento y comentábamos hace un momento fuera de cámaras, Leonardo, que es un acercamiento al poder, al mandatario, similar al que relata Amelie Nothomb en sus libros de su vida en Japón, que había que acercarse al mandamás sintiendo estupor y temblores. Con esa impresión y con ese miedo acercarse a quien manda más, porque nadie le discute. Antes sí había discusión. Yo no vi temblores, vi una veneración por el jefe del Estado. Mira, lo que pasó este fin de semana, sobre todo con algunos senadores, preocupa mucho lo que se aprobó, pero yo creo que es más preocupante lo que decía Aníbal, cómo se aprobó. A ver, si como decía David Hume, lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, aunque sean los hombres quienes hagan las leyes, quienes realmente gobiernan son los legisladores. Y que luego inclusive presuman que aprobaron, no sé, 10 cambios constitucionales en menos de 10 minutos. ¿Cuántos leyeron
¿sí? Lo que iban a aprobar. ¿Cuántos entendieron lo que iban a aprobar, Leonardo? Es una irresponsabilidad brutal. Brutal y un sometimiento, pues me dice Aníbal, de estos senadores. Hubo algunos que quisieron dar la cara de manera poco eficaz, porque al final de cuentas se acaba aprobando esto al Poder Ejecutivo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Y la de ciencia se aprueba, imagínense, o sea, la ley esta de CONACYT, sin la aprobación de la Academia Mexicana de Ciencias, los ingenieros y los médicos. Sin escucharlos y violando los acuerdos que ya se tenían. Al rector lo dejaron plantado. O sea, es una ley perfectamente consensuada con ellos. Así es. Y justo 5 minutos antes de la reunión con el rector, la señora del CONACYT mandó un mensaje de que siempre no voy. No se va a aprobar de todas maneras. ¿Para qué quiero oír su opinión si se va a aprobar de todas maneras? Arturo, un último apunte. No, pues muy triste, Leonardo, muy triste porque, insisto, la responsabilidad que tiene el legislativo es enorme. Enorme, y aquí no están a la altura de sus responsabilidades. Aprobar, a ver, algo que ni siquiera has leído. Vamos a suponer que lo leíste, ¿le entendiste? Y si le entendiste, ¿estuviste de acuerdo? A ver, no puede ser, pero luego lo presumían ojo, eso. Tampoco los diputados. Tampoco, bueno, desde ahí empezó en diputados. Sí, y te digo, y básicamente sin cumplir con los mínimos requisitos de las comisiones, donde al menos algo se revisaba, no hubo esa discusión, no hubo esa apertura, que antes incluso sí había eso. Muy bien, ¿no? Pues Arturo, Aníbal, cuídense mucho. Leonardo, hasta dentro de la semana nos vamos. Cuídese, sea rabillosamente feliz. Se lo merece.